de Dios, la enseñanza de tus palabras dan luz, aún el sencillo puede entenderlas. Salmo 119, 130. Y bueno, regálenos luces ahora sí. Estamos listos. Les presento a Adriana. Pido un aplauso fuerte para Adriana. ¿Cuántas mujeres vinieron hace un mes a la reunión? Bueno, me alegra mucho que estén aquí. Si la persona que está a su lado vino hace un mes, dígale: te felicito. Te felicito por hacer parte de este tiempo especial. Y bueno, yo quiero hacer una aclaración, un paréntesis. Imagínense que descubrí que hace un mes yo dije una locura. Ustedes sí saben, sí se dieron cuenta. ¿Quién se dio cuenta que yo dije una locura? Yo no suelo decir locuras, ¿no? Yo soy una persona cuerda. Pero resulta que dije una locura y yo dije, no, yo no creo que yo haya dicho eso. Dijo, le hicimos señas, le levantamos las manos. Yo sí miré que Berenice en un momento me miró con una carita de angustia. ¿Se acuerdan que les compartí acerca de Moisés y cómo Dios enterró a Moisés? Porque la Biblia relata que Moisés sube al monte y se encuentra con Dios. Dios le dice, es hora de ir a la presencia, venir a mi presencia, de morir. Y dice la Biblia que Dios es el que entierra a Moisés. Y dije eso una vez, pero la segunda vez dije que Moisés enterró a Dios. Olviden eso, o sea, eso es carreta, se cruzaron las palabras. Listo, hago esta salvedad por si alguien está por allá pensando cómo así todavía que Moisés enterró a Dios. No, estoy hablando de que Dios enterró a Moisés. Listo, y ahora con eso, para que se rían un ratico de que aquí también se cruzan un poquito los cables, vamos a arrancar con Dios TV, y para eso les quiero presentar a Adriana. Y como siempre, Adriana, cuéntanos un poquito de ti. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Adriana, para las que no me conocen, Adriana Tinoco Salazar. Les presento a mis hijos, son los que están ahí adelante, Cristian y Luna. Bueno, ya están dormidos. Sí, bueno, de pronto muchas me conocen porque he sido partícipe del grupo de intercesión con Luz Santa Cruz. Entonces no sé si de pronto alguna han escuchado la palabra que hemos compartido, las oraciones que hemos hecho en el mismo espíritu, ¿no? Por las peticiones pues de todas nosotras, ¿cierto? Cerquita el micrófono. Así. Bueno, mi nombre es Adriana, vuelvo y repito, Adriana Tinoco, solamente pues ese es mi único nombre. Tengo 42 años, nací acá en la ciudad de Villavicencio y soy la hermana mayor de una familia de 5 hermanos, ¿sí? Hace 19 años conocí del Señor, aproximadamente como en el 2013, pues venía en un tiempo de liderazgo después de haber conocido al Señor, ¿no? Retomo, ¿cómo fue que yo conocí al Señor? Conocí al Señor cuando Dios quiere hacer un llamado a alguien o quiere llamar a una mujer específicamente, a cada una de ustedes que han sido llamadas. Dios tiene un día y un momento específico para hacer ese llamado, ¿sí? Ese día una mujer le habló a mi mamá en el Parque Las Banderas y ella llevaba una palabra específica de parte de Dios, ¿sí? Ese día yo no estaba en el parque con mi mamá, pero pues me acuerdo muy bien porque pues uno dice qué casualidad, ¿no? Que hubiera aparecido esta muchacha y que quisiera compartir la palabra. Ese día las personas que ya estaban esperando no fueron, la dejaron esperando, la dejaron plantada, digámoslo así, y mi mamá estaba ese día en el parque. Entonces la muchacha no se podía ir a la casa porque Dios le dijo a ella, tú no te puedes devolver con esa palabra para tu casa, tienes que compartirla a alguien que esté acá en este parque. Entonces estaba mi mamá ahí y mi mamá pues como ella es así toda habladora y todo eso, pues le averiguó el nombre, todo, y le puso cita para el próximo domingo. Y ahí pasaron una serie de cosas, empezaron las invitaciones a la iglesia. Yo empecé a asistir a la iglesia Misión Carismática y allá tuve un encuentro. Tiempo después, le cuento que yo no fui fácil para esa mujer porque fue una mujer muy guerrera en la oración la que
la que oró por mí y batalló por mí, porque yo sé que yo no era fácil. Yo fui un poquito complicada, aparte de eso tenía un genio terrible, que ya hemos ido mejorando en esa parte del genio, pero que sobre todo esa mujer pagó un precio y sé que ella oraba mucho por mí, ¿sí? Esta mujer todavía pues está en los caminos de Dios, y gracias a Dios y gracias a esta mujer que puso a esta guerrera en la oración fue que yo empecé mis caminos en el Señor, ¿sí? Bueno, ya después de tiempo, ya cuando ya uno ya empieza a servir y empieza ya que uno no quiere quedarse quieto, que bueno, ¿qué hago yo? Entonces ya empecé a yo pertenecer al grupo de mujeres, que ya fui coordinadora de consolidación, después que líderes, que ir a encuentro, pero resulta que cuando uno está soltero, uno tiene una lucha, ¿cierto? Empiezan las luchas, bueno, yo empiezo a ver que todas las personas y todas las mujeres se empiezan a casar, y empieza a ver esa lucha en la parte de lo sentimental. Es algo de mucho cuidado, y lo que el enemigo usa mucho para poder apartarnos y desenfocarnos del propósito de Dios, es la parte emocional, ¿sí? Digamos, aquellas mujeres jóvenes o mujeres que ya han tenido hijos y que están solas y que están batallando con esa área, yo les aconsejo que aprendan a esperar, como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ese es un versículo muy clave y es real. Si tú abres las puertas a tomar una decisión como lo hice yo, que tomé una mala decisión por mi afán, porque miraba que todo el mundo se casaba y yo, bueno, yo te sirvo, Señor, pero mi bendición no llega, ¿cierto? Y empieza ese afán, y entonces echemos mano de lo que primero hay. Qué error que uno puede cometer, porque ahí viene el desenfoque y viene la pérdida del propósito de Dios. Bueno, después de todo eso me casé, tuve 2 hijos y luego me divorcié al tiempo después, porque pues realmente no era la voluntad de Dios, y no estoy de acuerdo ni comparto que las personas se divorcien, sí, para que no vayamos a malinterpretar, sino que quiero dejar muy claro que lo que debemos es cuidar nuestro corazón. Para las mujeres que están solteras, que están en la universidad, donde se vive esa presión, en la misma iglesia también se puede vivir esa presión, no solamente en el mundo, sino también en la misma iglesia. De pronto, ay, miren a ese, uy, pero usted qué es, la solterona, ya casi 40 años y nada, ¿sí? Entonces empieza a haber una presión. Un consejo es que no permitas esa presión, no permitas que el enemigo te susurre y te diga al oído, mira, métete con ese, así sea una persona que esté yendo a la iglesia, porque no necesariamente una persona que esté yendo a la iglesia te garantiza de que es la persona que es, porque Dios no escoge por ti el hombre, o si es en caso de un hombre, no escoge la mujer para su vida, pero Dios sí direcciona. Él da una dirección cuando uno se lo pide, y Él direcciona, dice sí o no es la persona. Él no va a escoger, porque a lo último el que tiene la voluntad y el libre albedrío soy yo, el que escoge. Entonces, en medida de todo esto, bueno, enfrento un divorcio, entonces ahorita pues ya separada en el 2016, retomo ya el área, vuelvo a volver a cultivar esa relación con Dios. No es fácil, porque pues siempre hubo como un enfriamiento espiritual, ¿no? Pero Adri, yo quiero que me compartas una cosa, y es en medio de ese proceso de separación, o bueno, de formar un hogar, de tener los niños y de separarte, ¿cuál es el momento más difícil que pasaste y que atravesaste? Bueno, el momento más difícil que atravesé fue en un suceso que pasó en la convivencia con el papá de mis hijos, que fue cuando pues hubo maltrato físico, ¿sí? Pues, varias veces, pero el más fue cuando me vi en el espejo ya con la nariz fisurada y los hematomas en el rostro, que pues obviamente luego eso pensé que yo iba a quedar así con la cara desfigurada, pues después de ver un rostro uno pues que diga no, uno no es tan feo, ¿cierto? Y la gracia de Dios pues sí, pero y después verse usted desfigurado y decir no, aquí
yo estoy ahí, ya estaba yo muerta, o sea, los sueños estaban muertos. Y lo que dice la palabra de guarda tu corazón porque Él mana la vida es literal. O sea, hay muerte espiritual, pero también puede haber muerte física. Sí, Ok, o sea, una te mala sentías totalmente devastada sí. y los sueños totalmente rotos. Ajá, sí, Señor. ¿Qué pasa después de eso? Si hay un momento muy difícil, ¿cuál es el momento, digamos, que hace inflexión eso y que cambia esa situación y tú dices, aquí yo veo una nueva historia y este es mi momento más especial o más bonito? Bueno, después de eso ya es cuando se toma la decisión, se determina que no se va a continuar más con la convivencia, con la relación. Entonces decido volver a los caminos de Dios, como le digo, volver a levantar el área espiritual no es fácil y crear esa relación con Dios no es fácil, volver a resucitar los sueños no es fácil porque todo estaba muerto. Entonces decido hacer un ayuno de 3 días porque siempre había experimentado que el ayuno tiene poder, entonces hago un ayuno, me termino haciendo un ayuno de 3 días y en el tercer día del ayuno pasa algo muy curioso. Sí, pues yo ya estaba cansada porque pues no había comido en 3 días y pues yo ya quería, era como, sí, y me acosté, me acuerdo que era la última noche y me acosté, yo ya estaba acostada en mi cama ya con la luz apagada, la habitación es muy oscura, queda muy oscura cuando uno apaga la luz y estaba orando ahí haciendo una oración sincera, con todo mi corazón y diciéndole a Dios gracias por este tiempo de ayuno, por fortalecerme. Y cuando veo una luz que aparece en mi habitación, que no sé de dónde salió y aparece una luz y digo, pero esta habitación siempre es oscura, ¿cómo va a salir una luz? ¿De dónde? Entonces tú empiezas a razonar y las cosas de Dios no se razonan, ¿sí? Porque el poder y la manifestación de Dios es sobrenatural. Entonces esa luz entra por mi costado derecho, entonces ahí Dios me lleva a acordarme del derramamiento que tuvo Jesús cuando el soldado romano le clavó la lanza en su costado derecho, que fue cuando brotó agua y sangre, ¿sí? Que ese séptimo derramamiento habla sobre la restauración de todo, de la parte emocional, de la parte del corazón y de la parte, y escucho la voz de Dios audible que me dice, así como yo morí al tercer día, yo resucité, así yo ahora resucito tus sueños. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Imagínese eso. Quien ha tenido sueños rotos puede conectar con esta historia, ¿sí? Y aquí está Adriana expresándonos y Adriana me compartía eso, además que donde Adriana vive, digamos que no hay vecinos al frente, o sea, no hay una manera que alguien, además vive en un tercer piso, que alguien alumbrara con la ventana y ella tiene esta experiencia y a mí me gusta mucho porque que ella nos comparta esto, porque está el paralelo, ¿no? Está el paralelo del momento más difícil, que es verse desfigurada frente al espejo, porque no solo es la parte física, sino toda la parte emocional con todos los sueños que uno tiene cuando forma una familia, pero está la parte en la que Dios entra y restaura. ¿Qué calificativo le darías a Dios en este momento de tu vida, Adri? Bueno, en este momento he aprendido a conocer en todo este tiempo, del 2018 para acá, a Dios en diferentes atributos o en diferentes calificativos. Primero, cuando entró la luz, sabía muy bien que como yo había perdido el Espíritu Santo y no estaba en mí, sabía que el Espíritu Santo volvía a estar dentro de mí, ¿cierto? Entonces Él estaba resucitando todo lo que estaba muerto, ¿sí? Entonces ahí lo pude conocer a Dios como cuando en Génesis 1 habla de cuando Dios creó los cielos y la tierra, como el Dios Elohim, el que crea todo de la nada y forma a todo el universo, ¿sí? Entonces así también Él lo hizo con mi vida y ahí lo conocí. Aquí hago un paréntesis, significa que Dios es el que habla para que el mundo exista, es decir, una sola declaración de la boca de Dios basta para hacer cosas extraordinarias. Todo lo que vemos en el mundo fue hecho a través de las palabras de la boca de Dios.
Bueno, y otro calificativo que en este momento he conocido es Dios como Jehová Jireh, como el Dios proveedor, ¿sí? Porque una madre soltera con 2 hijos, atravesando un divorcio, cuando no tienes empleo, cuando las finanzas se ponen críticas, cuando vienen los niños se enferman, cuando tú también te enfermas y cuando tú piensas, bueno, puedo contar con esta X o Y persona y puedo tener muchas personas alrededor, pero verdaderamente no recibo el apoyo de ninguna, entonces ahí es donde yo conozco a Jehová Jireh como el Dios proveedor, realmente, porque hay una total dependencia de Él ahí, ¿sí? Y es eso. A aquellas mujeres que se han sentido solas, que se han sentido abandonadas, que se han sentido menospreciadas, que se han sentido frustradas y que han herido su alma y su corazón, hay una oportunidad y Dios se levanta con mucho más poder que antes, porque los llamados y los dones son irrevocables. Así uno falle, si uno va y pide perdón y busca a Dios y se determina a servirle, Él lo bendice a uno. ¿Qué más te gustaría decirle a las mujeres que están aquí y que tal vez se sienten solas? ¿Qué más les dirías tú? Bueno, a todas las jóvenes y a las mujeres en general, bueno, a las jóvenes que tomen una decisión sabia en sus sentimientos y que no permitan que la presión les haga tomar una mala decisión en sus vidas, porque esto determina el propósito que Dios ha puesto en cada una de ustedes. Y a las mujeres que han sido abandonadas y que pronto han sido víctimas, o digamos, no lo hablemos tanto de víctimas, sino han vivido una infidelidad, o han vivido un abandono, o han vivido un maltrato físico o emocional, también está Dios ahí, el que crea nuevo todas las cosas, como dice en Isaías 43, 18, 19. Hay algo que tú me compartías, Adri, que me gustaría también compartirles a las mujeres que están aquí. ¿Qué pasó después con el papá de tus hijos? Bueno, después como en el 2018 más o menos, tuvimos una conversación, fue un tiempo muy especial con Dios, porque ahí hubo una conversación muy sabia y sé que era Dios el que había permitido ese instante para poder haber un perdón. Es necesario que haya un perdón. No se puede vivir y no se puede experimentar a Dios si no hay un perdón verdadero, ¿sí? Si yo no decido perdonar es difícil, porque hay un acta de decretos ahí delante de mí y mi oración no va a fluir y no voy a haber manifestado ninguno de los dones y el llamado que Dios tiene para mí. Entonces va a haber una contraposición en la oración si no hay un perdón verdadero. Así es decir, hay un proceso de perdonar, ¿sí? Y de sanar el corazón. Si hay un grupo de mujeres que yo admiro profundamente, son aquellas que por razones de fuerza mayor les ha tocado sacar a sus hijos solitas, ¿sí? Y no es que yo quiera romantizar el hecho de que a una mamá le toque enfrentar esa tarea, pero yo creo que una de las cosas más arduas que hay a nivel físico y emocional es tener que enfrentar la maternidad solas, ¿sí? Y yo lo digo porque tengo 3 niños y tengo a mi esposo y trabajamos hombro a hombro y a veces me siento agotada, cansada, siento que me sobrepasan. Y pensamos mucho porque se requiere mucha valentía, porque es una gran batalla y porque yo creo que esas mujeres que son capaces de aferrarse al Señor y mirar hacia adelante y levantarse, en realidad son muy valientes. Y si aquí hay madres solteras, por alguna razón yo pido en este momento un aplauso fuertísimo para ellas, así como para Adriana. Y con esta historia yo quiero compartirles la palabra de hoy, que es Dios te ve. Génesis capítulo 16, versículos 7 al 10 dice: el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas?
estoy huyendo de mi Señor. Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. A partir de entonces, versículo 13, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, de verdad he visto a aquel que me ve. Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Beret. Y aquí está la historia de Agar. Hace un mes vimos la historia de Jocabed. Y la idea es que durante este año veamos la historia de mujeres que nos impactan hoy, que tal vez no son las más conocidas, pero hay una pequeña fracción de la Biblia dedicada a ellas, y aquí está Agar. Agar era egipcia. Y Agar se convierte, digamos que en esposa de Abraham por solicitud de su esposa genuina, que era Sarai. Dios les había hecho la promesa de que les iba a dar un hijo, pero como siempre uno lucha con su mente natural, dice Sarai, es imposible que yo le dé un hijo a mi esposo porque soy estéril y aparte de eso ya le había llegado la menopausia. Sarai era una abuela, literal. Y resulta que a Sarai se le ocurre una idea brillante, como nos suele pasar a nosotras las mujeres, que somos muy dadas a resolver las cosas en nuestras propias fuerzas. Dice, pues aquí está mi esclava, que se haga esposa de Abraham y que le dé un hijo, y ese hijo va a ser nuestro hijo. Efectivamente Abraham accede, yo me imagino que muy a las malas accede, y Agar está embarazada, y resulta que cuando Agar está embarazada, ¿qué pasa? Pues yo ya no soy la sierva, yo soy la que sí puede darle hijos a Abraham, yo soy la que sí puede engendrar, yo soy la joven, yo soy la señora de esta casa, y empieza a tener una actitud que perturba a Sarai. Y entonces en ese momento Sara se llamaba Sarai. Sarai dice, Abraham, mire cómo perdóneme la expresión, mire cómo se creció el enano. Ahora esta se cree lo máximo, ahora esta es la patrona de la casa. Me imagino que le decía, pobre Abraham, le salió caro llevarle la idea a su esposa. Y así somos las mujeres, hacemos pataleta muchas veces por cosas, pero este no es el punto, ¿no? Y luego nos arrepentimos de lo que pedimos, y pide eso, y aquí está Agar. Entonces Abraham dice, yo no me meto entre problemas de mujeres. Le dice, ella es tu sierva, haz con ella lo que te parezca. ¿Y qué empieza a hacer Sarai? Hacerle la vida de cuadritos, tanto que Agar, embarazada, sale corriendo y se va. Y es cuando encontramos esta historia de la Biblia. Sale y mire, dice que ella va al desierto porque ella era egipcia. Ella quería regresar a su pueblo. No es tan fácil. Piensa en una mujer embarazada, no tenía muchos meses de embarazo. Piensa en las molestias, las incomodidades y la fragilidad que uno siente cuando está en embarazo. Y aquí está Sarai, y me gustan muchas cosas que pasan en la historia. Dice que el ángel le habla y le dice, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y yo quisiera que usted se preguntara, ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? Porque yo creo que la soledad es un sentimiento que todos en algún momento de la vida experimentamos, indistintamente, así como decía Adriana, indistintamente de si estamos literalmente solos o estamos rodeados de muchas personas, independientemente de si hay un montón de gente en la casa o no hay nadie. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí está Agar experimentando esta soledad, experimentando esta angustia, y le pregunta al ángel, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Y mire, yo pienso que todas aquí deberíamos preguntarnos, si nos estamos sintiendo solas, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? ¿Y qué camino estamos recorriendo? ¿Cómo estamos manejando esa soledad, o esa sensación de soledad, o esa sensación de abandono, o esa sensación de nadie me entiende, nadie sabe por lo que yo estoy pasando, nadie sabe lo que estoy sufriendo y la vida me está haciendo muy dura?
Y digamos que la causa de la huida de ella era, digamos que entre comillas, justa. Estaba muy presionada. Estaba muy presionada por Sarai, que en ese momento era su familia. Abraham fue indiferente, entonces ella decía: aquí nadie está de mi lado, aquí nadie se preocupa por mí, yo simplemente fui un instrumento, me utilizaron y ahora me desechan. Yo me imagino que eran todas las cosas que Agar pensaba. Y yo le pregunto: ¿qué está pensando usted en este momento? ¿Y qué ha hecho ese pensamiento en su vida? Porque cuando uno se siente así, uno empieza a tomar medidas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted se siente solo o angustiado, empieza a hacer cosas al respecto. Entonces, si usted piensa que la gente no lo entiende, ¿qué hace? Muchas personas empiezan a tomar distancia. Es que no me entienden, es que no sabe lo que yo estoy pasando. Y empiezan ¿a qué? A alejarse, a distanciarse, a no conectar, porque siento que los otros son indiferentes a mi dolor o a mi angustia. Pero sucede algo especial, y es que Dios le habla allí en el desierto. Y mire, este principio es transversal a la humanidad. En el desierto es donde Dios se revela a nosotros, porque ahí es donde somos más sensibles. Ahí, en ese momento, en el momento de dificultad, en el momento de dolor, cuando la vida fluye, ¿qué pasa? Todo me sale bien, a mí la vida me sonríe. Usualmente la gente, de manera consciente o inconsciente, piensa que no necesita a Dios, porque las cosas le están saliendo de maravilla. Pero cuando nos damos cuenta que las cosas no salen como esperamos, ¿qué sucede? Ahí nuestro oído se hace ¿qué? Más sensible. Mire lo que dice la Biblia en Oseas, capítulo 2, versículo 14. Pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente, dice el Señor. Y está hablando la profecía de la esposa de Oseas. Y dice el Señor que la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. ¿Sabe? Todos los seres humanos necesitamos desiertos en nuestra vida, que nos recuerden las cosas que no están bien. El mismo Señor Jesucristo necesitó ir al desierto 40 días y 40 noches para iniciar su ministerio. Todos necesitamos esos momentos que nos confrontan y nos llevan a depender totalmente de Dios. Y no sé si es la circunstancia que usted está pasando en este momento, pero yo le quiero decir algo, y algo que hablábamos con Adri. ¿Te acuerdas del pasaje del Salmo 139? Sí, me acuerdo. ¿Qué dice Adri? Dice el pasaje: si subiera a las alturas de los cielos, allí estaré. Y si bajara a los abismos de la tierra, allí también estaré. Y si volara al oriente y al occidente, a los límites del mar, allí mi mano te alcanzaría. Sí, o sea, quiere decir que la mano de Dios nunca se va a cortar y que siempre Dios va a estar ahí. Que Dios va hasta el rincón más profundo, que usted se puede ir a la Conchinchina, a la Patagonia, pero allá el Señor estará con usted, siguiéndola, porque así es Él. Y permitirá que entremos en el desierto para hablarnos, como dice ahí, le hablaré tiernamente. Pues mire, creo que las palabras de hoy para cada una de nosotras son palabras de ternura, en donde Dios nos está diciendo: no estás sola, no estás desamparada, no me he olvidado de ti. Y entonces es cuando Agar hace esta declaración. ¿Y qué dice Agar? Tú eres el Dios que me ve. Dígale a la persona que tiene a su lado: Él es el Dios que me ve. Dígale así. Y ahí es cuando ella le da un nombre a Dios. Y miren, a mí me impacta muchísimo esto. No fue tan fácil elegir, porque hay muchas mujeres en la Biblia de las cuales relatar cosas extraordinarias, pero yo creo que este es el punto clave por el que yo le dije: Señor, yo quiero compartir la historia de Agar, porque aunque Agar era egipcia, Agar había visto cómo Abraham conectaba con Dios.
y cómo Abraham buscaba al Señor y cómo Abraham amaba al Señor y cómo Abraham tenía fe, y esa pequeña semilla de un fruto en su corazón, y ahí en el desierto ella le da un calificativo a Dios, le da un nombre especial a Dios y dice: Dios es el Dios que me ve cuando nadie me ve. Dios es el Dios al que le importo cuando parece que a nadie más le importa mi vida. Dios es el Dios que me cuida cuando nadie más se preocupa por mí. Cuando estoy totalmente sola, en realidad no estoy sola porque Él está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hace Dios? Pues le habla y le dice: te voy a dar un hijo. Y eso era una cosa espectacular para Agar. La promesa de un hijo varón era una cosa maravillosa. En aquella época el mejor regalo que podía tener una mujer era dar a luz hijos y tener su primogénito. Y dice: y tendrá por nombre Ismael. ¿Y sabe qué significa Ismael? Dios oirá. ¿Qué significa? Dios oirá. No solo te oye en este momento, sino en el futuro también te escuchará. ¿Pero qué le pide Dios a Agar? Que tenga un corazón que sumiso y obediente, porque le dice que regrésate. Esa no es la parte tan bonita y tan agradable. Dice: regresa y sométete a Sarai. Imagínese tener que regresar. Las mujeres somos orgullosas, es la verdad, y por eso muchas veces decimos: pues yo puedo sola, pues yo no necesito de nadie, pues yo puedo ser papá y mamá. Yo no sé si usted lo ha dicho: pues yo no necesito que me ayuden, pues yo, y se publican muchos mensajes: yo no necesito de un hombre, yo no necesito a nadie a mi lado. Y Agar luchaba también con esas cosas, pero Dios le dice: ve y sométete a Sarai, porque sabe, cuando nos sentimos solas, Dios nos empieza a pedir cosas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Y esas cosas muchas veces no nos gustan. Como dice Adri, tuve un punto de cambio cuando que experimenté la tristeza, el dolor, la decepción, pero cuando me volví a Dios y decidí depender de Dios y decidí descubrir que aunque hubiesen muchas personas a mi alrededor, finalmente mis hijos y yo dependemos de Jireh, nuestro proveedor, y Él es el que nos sustenta. Entonces quiero regalarle estas promesas de la Biblia. Josué 1:9 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Quieres que Dios esté contigo donde quiera que vayas? Persevera en la palabra. Adri me compartía un pasaje en Isaías, una promesa. Préndelo. Eso. Isaías 43, 18, 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque voy a hacer algo nuevo. ¿Acaso no lo conoceréis? En otra traducción dice: ¿acaso no lo ves? Sí, dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y mire, me gusta mucho esa palabra porque la compartimos precisamente el domingo pasado en la prédica. ¿Y qué ha sostenido Adriana en este tiempo? Las promesas de Dios. Ella es muy juiciosa en su tiempo devocional y en estudiar la palabra, y yo tengo muy presente que Adriana es de las personas que me llama y me dice: Dios me dio esta palabra, no tengo claridad en este aspecto, pastora, ¿usted qué me dice al respecto? Es muy juiciosa en estudiar las Sagradas Escrituras. Si usted quiere sostenerse en medio de los momentos de dificultad, de soledad, usted necesita perseverar en la palabra de Dios. Dios promete que hará algo nuevo, pero ¿cómo yo lo voy a descubrir? Leyendo las Sagradas Escrituras, y ahí es donde encontraré las nuevas fuerzas. ¿Para qué? Para no tener miedo, para no desanimarme y convencerme de que Dios está conmigo donde quiera que yo vaya. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios,
Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y yo quiero que mire a la mujer que tiene a su lado y le diga: te daré fuerzas y te ayudaré, dice el Señor. Pero mírela bien claro en la mente, dígale: te daré fuerzas y te ayudaré, dice el Señor. Juan 14, 16, 17 dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. Y comparto este pasaje y me llamaba mucho la atención algo que decía Adriana. Dice: yo había perdido al Espíritu Santo. Yo había perdido la conexión con el Espíritu Santo, y ese día que ese rayo de luz entró y alumbró hacia mi corazón, yo entendí que Dios me devolvía la alegría de su presencia. Mire, yo le digo, no hay nada más maravilloso que la presencia de Dios. En los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos en que, aunque hayan muchas personas a mi alrededor, he sentido que estoy librando una batalla sola, sí, porque hay cargas que llevamos solos, hay dolor que llevamos solos, y así tengamos personas que nos amen, que oren por nosotros, que nos apoyen, no pueden cargar nuestro dolor. No pueden sostener nuestro corazón, pero el Espíritu Santo sí, y Él está con nosotros, es lo que necesitamos y es la promesa de Jesús. Y yo quiero finalmente compartirles este pasaje, porque yo creo que nosotros necesitamos ir a un nivel superior, y ese nivel superior es interesarnos por los demás. Y es, por ejemplo, el ejercicio que ha hecho aquí Adriana. Ella ha venido a compartir un pedazo de su vida, una parte de su vida que muchas personas no se atreven a contar, que muchas personas no quieren contar. Situaciones difíciles por las que están pasando también muchas mujeres que han tomado tal vez decisiones equivocadas, que han sido víctimas de maltrato físico o emocional, que están sufriendo con un dolor, que sienten que sus sueños se quedaron enterrados y que dicen cómo Dios revivió esos sueños, o cómo están contando parte de esa historia, porque están interesadas no solo en sus propias vidas, sino porque están interesadas en la vida de los demás. Por eso Adriana está hoy aquí, porque ella quiere con su historia conectar con cada una de ustedes y decirles: en todas o a todas Dios nos da la oportunidad de comenzar de nuevo, de salir de nuestra situación de soledad y de creer que Dios nos ve. Y de eso se trata estas reuniones, y por eso el título de Brilla, porque el desafío es que en medio de las batallas que libramos, nosotras podamos ayudar a otras mujeres, no solo nosotras seamos bendecidas, sino que podamos bendecir la vida de otras. Y cierro con esta promesa, Isaías 58, 10 y 11, dice: alimenten a los hambrientos, ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado. ¿Y cuántas dicen amén? ¿Cuántas quieren que eso se haga real en su vida? Pues si usted está pasando por una lucha muy sentida, por una sensación de soledad, yo le animo a que siga este consejo de la palabra. Dígale: Señor, yo tengo fe. ¿Cuántos lo creen? Y en mi tristeza yo voy a consolar a otras. ¿Sabe que yo he descubierto eso en los momentos de mayor tristeza? Que consolando a otras personas yo he recibido consuelo, que animando a otras personas yo he recibido ánimo. Como les contaba el domingo, yo estaba animando a mi mamá, estaba animando a mis hermanas, pero por dentro también tenía una batalla de fe y angustia, y mi hijo me reconfortó y mis hijos me reconfortaron. Entonces así hace el Señor. Usted se interesa por otros que están en necesidad, tal vez más sentida de la que usted está viviendo, y Dios le promete que lo guiará continuamente, que le dará agua cuando tenga sed, que le dará nuevas fuerzas, y que será como un huerto bien regado. ¿Sabe cómo es eso? Como un bello jardín. ¿Quiere que su vida sea un bello jardín?
entonces siga el consejo de la palabra. Yo le quiero invitar a que se coloque de pie y vamos a orar. Y yo quiero pedirle ahí que cierre sus ojitos y levante sus manos y ore al Señor. Y le diga: Señor, gracias porque tú eres el Dios que me ves, porque tú eres el que comprendes mis luchas, mis batallas. Dígale: gracias, Señor, porque yo no estoy solo, porque yo no estoy sola. Gracias, Señor, porque si tuviste a Agar hace miles de años allá atrás, en esa sensación de fragilidad, tal vez iba llorando, desesperada, pensando en qué iba a decir en su casa, en cómo iba a sacar a ese bebé que estaba esperando adelante, en cómo iba tal vez a buscar un trabajo, cómo iba a encontrar provisión. Estaba pensando en cómo tal vez en medio de ese desierto y ese recorrido tan largo podría hasta morir. Y ahí tú, Señor, te revelas a ella, Señor, como el Dios que ves, Señor, cuando nadie más ve. Y de una manera sobrenatural, tiempo después, cuando Agar tiene que otra vez salir con su hijo y decide alejarse porque piensa que su hijo va a morir y que ella va a tener que ver esta situación tan dolorosa, tú le hablas, le restauras y le das agua, porque tú siempre estás ahí para nosotros, Señor. Dile: Señor, tú eres el que me das nuevas fuerzas, tú eres el que me levantas. Y yo quiero que usted declare con su boca y diga: Señor, no estoy sola. Perdóname, Señor, cuando creo que estoy sola, porque no es así. Dígale: yo no estoy sola en esta batalla. Declare su necesidad, dígale: Señor, yo no estoy sola en esta batalla que estoy librando, ya sea como mamá, como esposa, como hija, como hermana, como persona tal vez divorciada, como persona que tal vez está sin su familia, como persona que está atravesando una situación difícil a nivel de salud, a nivel financiero, o que se han juntado tal vez un montón de cosas en este momento. Y dígale: Señor, pero tú me dices que tú estás conmigo. Tú dijiste en tu palabra: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo, Señor. Renuncio a tomar distancia de la gente, renuncio a desconectarme de la iglesia, a desconectarme de mi familia en la fe, a desconectarme de tu palabra, pero por sobre todo renuncio a desconectarme de tu presencia, Señor, porque en realidad no hay nada más maravilloso que estar contigo, Señor.